agradecer en primer lugar a Ana Meléndez y a Creatio la invitación, por supuesto. Para mí es un honor abrir estas jornadas sobre las lagunas de Torrevieja y La Mata. También tengo que agradecer a Toni Sevilla, el fotógrafo, que me ha cedido muy amablemente las fotografías que van a ver ustedes esta tarde. Y bueno, para mí es una responsabilidad enorme estar aquí sentada porque, como les he dicho antes a muchos de ustedes, son precisamente muchos de ustedes quienes deberían estar aquí dando la conferencia. Veo a Vicente El Seba, Antonio Pérez, Vicente López Quesada, Salvador, Andreu. Han venido un montón de salineros, les agradezco especialmente su presencia y bueno, lo que quiero anticiparles es que más que enseñarles a ustedes algo esta tarde, lo que voy a hacer es compartir lo que me han enseñado estos salineros a mí. Espero no aburrirles. Y bueno, en mi opinión, estas jornadas llegan en un momento especialmente delicado de las salinas, porque asistimos a una especie de impasse en el que se están hablando de usos diferentes de las salinas, usos que no tienen nada que ver con los trabajos y las vidas que tradicionalmente han pasado por ese espacio natural que nos pertenece a todos. Un poco, permítanme hablarles de la historia de este pequeño estudio, porque surge, una tarde me llama Ana Meléndez y hablando con Concha Torres y en representación de Agamed, me proponen hacer un pequeño análisis, un tipo de diccionario con palabras del acervo cultural salinero. Bueno, me apropié de la idea, un poco cara dura por mi parte, pero para mí era un reto sumergirme en un mundo totalmente desconocido. Yo soy de la Junta, que eso en Torrevieja quiere decir ser de gente de la mar. Y de las salinas, curiosamente, apenas tenía más noción que la de saber que están ahí. Entonces, ha sido a raíz de ahí que me he encontrado con un mundo, después de hablar con algunos de ustedes, con algunos salineros, me he encontrado un mundo totalmente desconocido, que conocen muy pocos y que ojalá esto sea un primer paso para hacerle partícipe de toda esa cultura que atesora el espacio salinero. Comentaba Ana que las salinas de Torrevieja y La Mata son un paisaje cultural, efectivamente. Son un paisaje cultural porque está el ser humano inmerso en ese paisaje. Medio más ser humano, medio natural, más ser humano, automáticamente da como resultado un paisaje cultural. Y bueno, si puedo aportar algo para rescatarlo, estaría enormemente honrada de poder hacerlo. Hay estudios ya publicados sobre las salinas, que fue a lo primero que recurrí, pues entre otros de Paco Sala, imprescindible, necesario, el cronista oficial, su documentación, sus artículos y sus estudios para acercarnos a cualquier aspecto de la ciudad de Torrevieja. También recurría a estudios de Juan Antonio Pujol, el conocidísimo de Pujol y José Francisco Calvo Sendín, ese templo de torrevejanismo que es el Cuadernos de Torrevieja, que ojalá se retomara esa idea con nuevos volúmenes, aunque ya hace tiempo de su publicación. Artículos y estudios de Ana Meléndez, por supuesto, el estudio de Carolina Martínez sobre las salinas y una tesis doctoral que realizó María Ángeles Pérez Jiménez y que me situaron en el mundo salinero. También acudí al reconocidísimo diccionario torrevejense de Pérez Maeso,
que también es una obra imprescindible para acercarse a la cultura torrevejense, pero sobre todo una pieza clave en este estudio es Antonio Pérez Bosch, salinero, que con su inestimable ayuda y su interés especialísimo en todo lo que significa estudiar las salinas y conocer un medio en el que él ha estado trabajando toda su vida, gran parte del trabajo pues en realidad se lo debo a él. Él me ha aportado documentación, fotografías, me ha facilitado el contacto con otros salineros, algunos de su familia, otros no. Vaya mi agradecimiento, Antonio, y por supuesto este estudio también es una parte tuya. Y bueno, yo espero no cansarles demasiado. Lo que pretendo, más que hacer una mera relación de palabras, de términos, algunos es muy fácil atisbar su significado, otros lo tienen más oculto. Lo que espero es acercar el lenguaje propio de los salineros a través de sus palabras, a través de sus definiciones. Permítanme, y ya con esto termino la larguísima introducción que estoy haciendo, disculpen, pero es de ley citar testigos los Santopiedra, los Saúdas, los Tenasas. Y es curioso, normalmente los apodos solo se heredan, pero se da un caso en las salinas que un mote, que es por lo general intransferible a una persona que no sea de la propia familia, fue a parar a un directivo de las salinas. Permítanme que lea el comentario. El Liebre fue un director que tuvimos aquí, y este hombre resulta que se llamaba igual que uno de los liebres, trabajadores de las salinas. Y entonces se quedó con el mote de liebre. Lo que hacemos aquí en Torrevieja cuando señalamos a uno. Ese es el comentario. Entre los motes salineros hay topónimos locales y gentilicios. El Garral, el Mallorquín, el Matero, el Chaparralero, el Manchego, el Saúrdas, que no sé si sabrán que es un paraje de San Miguel de Salinas, Saúrdas. Motes de antroponimia, el Gómez, el Peperrín, el Seba, el Micaelo, el Pérez, el Vicentillo, el Serafín. A veces el nombre va con el apodo. Antoñín, el Rojo; José, el Chucho; Bautistica, el del Reloj; Ramón, el Gitano. Otras veces los apodos aluden a rasgos anatómicos. El Ojirris, el Patas, el Ojampios, el Parranca, el Pijote, el Calvili, el Pancha, el Canillas, el Chato, el Chicarrón, el Chicomoso. Alguna característica de la personalidad del salinero también sirve para ponerle el mote. El Matapulgas, el Mirasielo, el Sopla, el Rabioso, el Ñoño, el Cancano. Oficios también hay: el atleta, el cañamero, el fleta, el juez, el torretero, el curica, el torero, el mistero. Relaciones familiares también hay. Entre los salineros el compaire. Personajes: el Caín, el Cristo, el Rey. Alguno escatológico: el Caca. Un histórico también: el Surullo. Elementos de la naturaleza: el agua y agua. No es solo el agua, el agua y agua. El ramblero, el Cañares, el Luna, Dalipote. El naranja dulces, en hierbas. También hay animales: el burro, el choto, el gato, el gorrión, el morralla, el pulga, el bucalo, el pato, el rata. De gastronomía: gachas, el rosquilla, el panocha, el pesolillón. Objetos: el bicicleta, el cofas, el cohete, el pértigo, el tenasas, el cordeles, el monea, el rastrojo. Algunos de difícil clasificación:
el bachicha, el chuti, el hilo, el majarrín, el mingollo, el pillano, el pego, el pegotín, el vitejo, el poli, el kícola, el pupío, el quirro, el tamenini, curioso. Palabras de las salinas, la toponimia laguna. Están las balsas. Para los de fuera nos suenan balsas. Bueno, sí, pues es una de las áreas ocupadas por instalaciones industriales que se destinan a la precipitación se destinaban a la precipitación de productos químicos. Está el camino de la casa de máquinas también. Curiosamente, la acción antrópica también ha creado lugares, nuevos. Por ejemplo, la isla, que es la plataforma que se sitúa al final del dique que comunica la orilla con el centro de la laguna de Torrevieja. El sequión, este es histórico, también producto de la acción humana. La mota, está el puntal, la punta de la víbora, la isleta, el hilo, el hondo del tío Pepe de las Pacas, los hoyos de los Reyes, el rincón de Puervalara, del Algarrobo, del Cerco, la Rambla La Fallona, la Montañica, que es un paraje que me descubrieron los salineros de los Montesinos, que está situada al norte de la laguna de Torrevieja, en la orilla más próxima a los Montesinos. Y me contaba José Antonio, teníamos un muellecico ahí, y de ahí mismo, de al tío Claudio, yo me he tirado al agua y me he venido para acá andando a los Montesinos. Amarrábamos el bote y por la mañana al día siguiente lo cogíamos para ir a trabajar. También está la Redonda y el Salar, que es el espacio perimetral de Saladar, que para los salineros es el Salar. Las salinas. ¿Cómo se llaman las salinas? ¿Cómo las llaman los salineros? La charca, el charco, la laguna grande, la mata. Está la madre. ¿Qué es la madre? Les voy a leer la definición de Vicente López, del Barranca, y después la de José Conesa. La madre. ¿Qué es la madre de las salinas? Dice Vicente, una capa de sal que hay por debajo del lodo, que eso queda ahí, no se saca nunca. Y dice el tío Conesa, le llamábamos la madre bajo de la sal y del cieno, porque hay una capa de sal así de grande, que esa es la madre de las salinas. También están las aguas madres, que son las aguas asalmueradas de las salinas. Es curioso esa feminización del medio que trabaja la madre. La sal. Bueno, he descubierto hasta ahora, porque el estudio continúa, que para la sal hay 38 denominaciones diferentes que me han ido apareciendo en las conversaciones de los salineros. El grano, la ransa es la sal que está en el montón, que está en la cartera, las muestras, la parpalla, es muy curiosa, la parpalla, que es la flor de sal, es la finísima lámina de sal que queda en la superficie porque todavía no ha precipitado al fondo. Hay bolas, hay pegadillas, la sal antigua, sal a granel, sal blanca, sal blanda, sal de fondo, sal corriente. Luego hay tipos comerciales, pero que también son denominaciones de la sal, del 4, del 2, del 3, del 1. Hay sal en grumos, en polvo, extra fina, extra gruesa, fomento, sal floja, fluorada, sal gorda, gruesa, húmeda, seca, lavada, limpia, marina, morcero, molida, sal nueva, sal roja. Hay sal roja, sal nueva, sal salazón, sal cero, y ya la repanocha es sal cero anchoa, específica para la salazón de la anchoa. No es cero, es cero anchoa, no es lo mismo. O la sal yodada, 38 tipos de sal. Diversidad léxica.
la fotografía, se estarán aburriendo un poco, es el pájaro. Vamos a escuchar a José Conesa Pérez. Me llamo José Conesa Pérez. Nací en el 34. A los 13 años empecé las salinas. Y como no tenía la edad que no tenía, eran 14 años, trabajé 2 semanas, pero ya me dijeron que no podía hacer. Y ya está. Y luego pues seguí trabajando con un pariente mío de carpintero, ayudándole. Y al otro año no hubieron salinas, pero el otro año se perdieron, no sé por qué, fueron a sacarse a la mata, a recibir los eso. Yo me acuerdo ya, tenía 10 años. Y al año siguiente me tiré agua al 1. Tuve unos meses tirando agua en el 1. Un trabajo, tirar agua en el 1. ¿Quién lo entiende? Que no sea salinero. Muy pocos. Tirar agua. Bueno, sí, se entiende tirar agua, pero ¿en qué consistía este trabajo? Nos lo explica también José. Tirar agua con una pala de madera hacia aquí, a los trenes. Y sacar el agua para que no se fueran a pique. Que pasaban los trenes por el costado del dique, saltábamos los 5 jóvenes, tiraban el agua que podían y para adelante. Y ya el otro año entonces ya entré en la carpintería, con los carapates. Pues recogía, diríamos, latas y cosas que tiraban los hombres por allí, iban detrás de la sal. Pajillero se llamaban pajilleros. Recogían, porque antes muchas latas de atún y de conservas, los hombres se llevaban para comer, y cada latas pues, me las tiraban yo allá como pasaba. Y abocaba la vagoneta, abocaba el montón, si salía alguna cosa estaba alerta a quitar. Era joven y estaba templado ahí en el costado del montón. Luego había una criba que pasaba la sal por allí con unas zarandas y se quedaban, las cosas gordas se quedaban allí. Entonces pues las tiraba abajo a un montón que había allí abajo. Bajaba la escalera, tiraba de allí y a subir para arriba otra vez a aquello. La zaranda, la criba. Éramos jóvenes, dice, y tan jóvenes, 13, 14 años. Eran los trabajos iniciáticos del salinero. Tirados de agua, efectivamente, en los trenes. Los trenes son las barcas que cargan la sal y la descargan, las que circulan por la laguna. Eso es un tren. Tirador de agua en los trenes. Antes eran de madera, un problema, se podían hundir, era que se llenaran de agua. Y ahí estaban los chicos más jóvenes con una pala tirando agua fuera de los trenes. Pajillero, recogiendo la losa, recogiendo basura, recogiendo todo lo que molestara a la sala. Mandadero, también he escuchado el término. Chico, el chico, para todo. Era como una especie de rito de paso laboral. El paso del joven, del salinero joven, a la vida laboral más adulta, con otros trabajos, ya en la laguna o en tierra. Un trabajo también iniciático era el de pinche. El pinche era el trabajador encargado de señalizar con unas estacas o una banderita, si era por la noche, el tajo de arranque o corte de la sal, por donde tenía que ir primero los hombres y luego la máquina extrayendo la sal. Cuenta un salinero: el primer trabajo que yo hice fue trabajar en las salinas de pinche envolvedoras. En la noche, en el agua, que por mi edad me llegaba a la cintura casi,
delante de la volvedora con un banderín con un palo, una estaca y una banderita blanca en la punta, y se iba marcando el tajo de la sal, el corte. Y los timoneles de las máquinas ya se guiaban por esas líneas y llevaban la máquina por el sitio por donde tenía que ir. Otras categorías laborales. Están los fijos en las salinas. Los trabajadores fijos eran muy pocos, muy pocos. Hasta, yo diría que los años 70, cuando comenzó la línea de Pinoso a funcionar, los fijos eran muy pocos. La mayoría eran los temporeros o temporeros de campaña. Otra categoría grupal de trabajadores, la colla. Una colla es un grupo de trabajadores que hacen el mismo tipo de trabajo. Estaba la colla de Laguna, estaba la colla de carpintería. También hay cuadrilla de varios. Una cuadrilla de varios, pues, es fácil adivinarlo. Un grupo de obreros que hacen varios trabajos según se requiera, según la necesidad de la producción. Y luego está el agregado a bordo. Un agregado a bordo era el personal que no era fijo, que era llamado de manera eventual para trabajar en el transbordo de la sal a los vapores. Categorías laborales individuales, pues está el manejero, que es terminología campesina también, de trabajadores del campo. Digamos que eran una especie de encargados. Yo creo que hará poca falta dar más explicaciones. También había un listero, y este es curioso, el que tomaba la lista todos los días a los encargados. Ponle 1 hora a fulano, 2 horas a fulano, o bien trae de la calle 10 nuevos, porque había hecho falta más trabajadores mayormente en verano. El listero era la persona que llevaba la contabilidad y el pago de las secciones de las salinas. Uno estaba con los hombres del puerto, otro con monturación y secado, otro con la laguna. Tú ibas a cobrar, que en principio era dinero en efectivo, un sobre, dice este salinero, ibas a cobrar y cobrabas al listero que tú tenías. Atracador de trenes. Bueno, es el salinero especialista en atracar las barcas, los trenes, o bien en el lavadero, o bien cuando había cable en el cable. También había picadores, molineros, treneros, muchos puestos relacionados con el ferrocarril, villero, guardabujas, maquinista o tractorista, palero. El palero es el técnico que va en la máquina. La máquina es la volvedora. El timonero, quien conduce una embarcación. El tren, bueno, es una doble barca de fondo plano y su espacio interior está dividido en compartimentos que se llaman cajones, o después, cuando fueron basculantes, columpios, y son las encargadas, como les he dicho antes, del transporte de la sal por la laguna. Una hilera de trenes, entre 10 y 12 trenes, forman un rache, que también es una palabra muy característica de las salinas torrevejenses. Y rache, en el diccionario de la Real Academia no viene, pero en un diccionario normativo de lengua valenciano sí he encontrado una palabra muy similar, rach, cuyo significado pudiera ser que haya quedado en las salinas de Torrevieja como un residuo del valenciano que se habló en la gobernación de Orihuela durante, bueno, por lo menos hasta las primeras décadas del siglo XVIII. Un rach en valenciano o en catalán es la hilera de troncos o de objetos que flotan en un río, en una laguna, en el mar. Objetos, troncos en hilera que son transportados por una embarcación. Rache, no sé, yo le veo algo de conexión. Trenes. Los trenes, ahí me hablan de trenes ahogados, de los ahogados.
Bueno, son los trenes que se iban a pique cuando se llenaban de agua. Los cargados, obvio, y los vacíos, también obvio. Es curiosa esta terminología de tren y de rache, porque igual que se aplica en la laguna, también se aplica en tierra. El tren de la sal, que llevaba, bueno, primero a las eras y luego al puerto, el tren cargado era un rache. No decían el tren de la sal, no. Era un rache para el puerto, un rache para las eras. Hay elementos de señalización, me han hablado, que han desaparecido ya. Uno era la bandera, que era un sistema visual de señales para los trabajadores de las salinas, sobre todo para los que trabajaban en la laguna, y que, bueno, cuando se izaba la bandera quería decir que la producción había que dejarla, o por mal tiempo, o por cualquier otra circunstancia. Gente para tierra, gente para el pueblo. La bandera durante el día se transformaba en un hacho por la noche, una luminaria que, de noche, en puesto de bandera, que no se veía, ponían un hacho encendido, le echaban gasoil con algodón liado y un palo grande y lo ponían así a lo alto para que se viera. Y por la noche trabajaban con polares, unas luces que solo para encenderlas parece que había que hacer lo que ahora se denominaría un máster, porque había una persona, un salinero especializado en esa faena. Me han dicho que era el sordo. El sordo también era el encargado de hacer las botas que llevaban los salineros, todavía botas de cuero, como protección, los que trabajaban dentro del charco, de la laguna. Las hacía con el cuero de las vacas que mataban en el matadero. Todo se aprovechaba. Y quienes no tenían dinero para unas botas de calidad de las que hacía el sordo, pues entonces con neumáticos o con lo que pudieran se hacían las protecciones, y los salineros las protecciones de las piernas para intentar evitar en la medida de lo posible las úlceras y todo tipo de enfermedades. Comentaba antes lo de los costilleros, de los que me habló Paco Sala, pero también me gustaría hablarles del fondo. El fondo era una especie de subsidio que, puesto en marcha por los propios salineros, que dejaban una pequeña parte de su sueldo para eventualidades de compañeros, alguna enfermedad. Era un fondo, la solidaridad de los salineros. Por semanas de algunos semanas. Cuando estaba yo estaba apuntando a los que trabajaban en la carrera con eso, que tenían que cargar 23 toneladas de esa para cargar 3 kilos de eso, 23.000 kilos a la que pasa. Eso corran todos los días. Nada más que había dicho jornal que la música a las 11:30, con 32 con 50, de 9 horas, porque tenía que empezar una hora antes de la laguna, porque no se cargaba la racha y iba por toda la villa la Caballete, y claro, a Boca y a la Caballete que habrá todo. Y pues sacó una hora, aquí se trabajaba siempre 9 horas por segundo, porque había que estar antes sobre la voz y la barca y todo. Estaba con la del encargado y yo estaba ya ahí conmigo y yo todavía sacaba cuenta y luego revisaba. Y yo me caí todos los billetes de ellos para una comité de la conflicta para permitir a 250 kilos. Y casi siempre, había una chica allí con un cachito en la puerta, porque era el padre enfermo, una enfermera, con el padre que apretaba esta otra y su hija, que era una chicona, y ponía capas y fuego. Ella se ponía las capas y fuego, y cuando dejaba que pasó solo,
Y eran 32,50 y muchos los 50, no echamos 50 porque 50 centímetros media de hora no contaba. Siento el sonido, no se escucha muy bien, era José Rivera Rubio. Les comento, 23.000 kilos de sal había que cargar para ganar 32 pesetas con 50 céntimos. 23 toneladas de sal a la semana. Y luego contaba José Rivera que él pagaba, era uno de los encargados de pagar, y que muchas veces se ponía en la puerta de la caseta del pago una chica con un capasico porque su padre estaba enfermo del pecho, no podía trabajar, y los salineros, los compañeros, le daban unos céntimos a la chica. Seguimos con las palabras. Ratearse. Ratearse es también una palabra muy salinera. Salvador se ríe. Les leo. Te mandaban a hacer cualquier trabajo y te escaqueabas, y si podías darle el lado. Y hay veces que el manejero levantaba la mano y bueno, pero hay veces que claro, bueno, decía, ¿este qué ha hecho hoy en todo el día? Si tenía que llenar 11 vagones para llenar el jornal y ha llenado 4 o 5, ¿qué ha estado haciendo? Para eso estaba el manejero, para controlar, y el otro para ratearse. Redoblar. Los redobles, las horas extras. Uno terminaba su jornada y volvía a hacer otra jornada. La vaga. ¿Qué es una vaga? Pues es un espacio de tiempo de inactividad. Vagas sobre todo creo que se producen entre los salineros que trabajan en la laguna, porque los salineros de tierra sí pueden ocuparse cuando terminan una faena en otras, pero en la laguna no. Cuando estaban cerca de la costa de los Montesinos, me contó Antonio Vera Muñoz, el Rojo, se venían con la barquica para acá para tierra, cuando tenían vagas muy largas que, por ejemplo, decían, no viene el barco hasta dentro de 2 horas, y luego estaban pendientes y decían, ahora sale del dique, todavía tenemos un rato más de descanso. Bueno, pequeñas estrategias para aliviar la faena de tantas horas en la laguna. Vamos a poner otro audio a ver si este se escucha mejor. Ya me quedaba yo por cierto, el día antes de la inauguración estaba previsto que viniese el director, el mayor La línea de Pinoso. por la jerarquía de la empresa, venían al otro día. Entonces esa tubería estaba montada para trabajar siempre con presión. Una presión que en la Vega Baja cogía con salmuera, cogía 13 kilos de presión, o sea, que se atmósfera de abajo, 13 kilos de presión por metro. Y había 3 cámaras de descompresión en la bajada de la sierra, 3 cámaras de descompresión para ir reduciendo la presión, como si no hubiera reventado sobre la grandísima. Y el día que se terminaba de cargar toda la línea, se iba a dejar cerrar las válvulas de salir aquí para abrirla cuando vinieran los directivos de la salinera. Y qué casualidad que yo estaba en Pergueres, donde estaba la válvula esperando el siglo, cuando llegaron todas las presiones de agua y empezó a subir y subir y subir y subir. Y las válvulas del agua estaban en una arqueta subterránea, y ahí yo cogí, para que no se inundara, le di paso a las salinas. Le di paso a las salinas y todo era ya a las 11 de la noche. Y ya por teléfono, lo comuniqué, porque tenía el teléfono terminado. Lo comuniqué de esto hecho porque no ha pasado esto, nada bien. Y entonces
ya no vino a inaugurarlo, como lo inauguré yo, no vino nadie. Y a la semana están trabajando, vinieron los directores. Y me dice, don José, hombre, espera que yo no tengo su candidatura. Aquí tienes que inaugurar tu puesto. Le digo a don Fernando Garí, que era el principal accionista de la empresa. Don Fernando, dice, ahí no, el puesto tuyo. Y el hombre me felicitó y se hizo usted muy bien. Bueno, yo creo que es un documento histórico. La inauguración de la línea de Pinoso que hizo extraoficialmente don Vicente López de Sala. No estaba previsto, pero él cumplió con su deber, por supuesto. Bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. Vamos a cosas más ligeras. Refranes y hechas. Salineras. Del charco al barco. Eso solo puede ser un refrán torrevejense. Eres más malo que el agua de la era. Por San Juan, brevas y sal. Y luego está el famoso eslogan turístico de Blanca de Sal y Morena de Soles, que es un eslogan promocional, pero yo creo que todos los torrevejenses nos identificamos con él. Hay expresiones también como ir al reón. Ir al reón es cuando un tren, una barca va cargadísima, vamos, a punto de hundirse ya. Échale sal, que es, con esta voz los encargados empujaban a los tolderos a cargar al máximo de sal los cajones del tren. Y yo creo que esa expresión tanto torrevejense acortada de échale, posiblemente venga de ahí. Entrar rayado o entrar viento rayado. Me contaba Antonio Vera Muñoz, estábamos viendo si entraba mucho aire para parar de trabajar. Y si empezaba a haber vientecico de aquí y de allá, decíamos que entra rayado, pero para parar, para que el tío Pepe el Chimenea pusiera la bandera media alta e irnos al pueblo. Cuando decíamos entrar rayado, era a veces para descansar nosotros. El tío Pepe, si era mucho, se paraba, mucho viento. Y si era poco, esperaba 1 hora o 2 a ver si amainaba. Luego, el tío Pepe se puso muy viejo y ya ni echaba bandera ni echaba nada. Hacer la sal se hace, se arrancan las salinas, empiezan las salinas, se terminan las salinas. El paso salinero, ir a paso salinero. Bueno, hay varias interpretaciones para esa expresión. Algunas hechas, y con las hechas ya casi que termino. Las hechas, que decimos en Torrevieja, son anécdotas más o menos graciosas o situaciones que tienen algún rasgo de comicidad y que por unas circunstancias a veces desconocidas viven en la memoria de la gente. Una de las más recurrentes tiene que ver con el manejo de los trenes y las diversas faenas relacionadas con la conducción de estas barcas. Me cuenta el Mori. En el charco, los hombres que iban en las barcazas, en los trenes, eran atragadores de trenes. Y hay una anécdota de uno que fue a la mili y le preguntan: ¿y usted qué oficio tiene? Y dijo: yo soy atracador de trenes. Y dice: hombre, ya tenía yo ganas de coger un atracador de trenes aquí. Bueno, es una anécdota que se repite bastante. Paco Sala también me contó una hecha. Dice: yo conozco una hecha que pasó, como decimos aquí en Torrevieja, que fue que hubo una huelga, una manifestación y tal, y las salinas, los jefes estaban en Barcelona y estaban muy enfamados con lo de aquí de Torrevieja. Pasa aquello, no sucede nada en las salinas, la gente sigue trabajando, pero hubo una levecha. Pero vamos, que los muelles de las eras, cuando hacía leveche, dice Paco Sala, rompía
vivía ahí e impedía que pudieran cargar las barcazas y llevarlas a mitad de la bahía para cargar la sal. Y entonces mandaron desde aquí de Torrevieja un telegrama a Barcelona que ponía: imposible cargar la sal por culpa de los leveches. Y entonces de Barcelona le escribe y le dice: que detengan a los leveches. Como si los leveches fueran los revolucionarios. Bueno, hay una anécdota también muy buena que me la contaron Antonio Vera y Antonio Pérez, que refiere la historia de dos salineros de San Miguel de Salinas que no se hablaban, pero que los dos iban a trabajar y volvían a su casa en San Miguel en el mismo coche, en el que conducía uno de ellos. Dicen: iba con el otro compañero y no se hablaban, venían juntos y se iban juntos. Uno por el otro subían al coche y lo pagaban todo a medias. Que uno decía: eso es que son tan sogas que no querían pagar a medias. A cuenta de la elevada incidencia también de la meteorología sobre las faenas del salinero en las lagunas, se cuentan anécdotas como la que relata Francisco Moya. Dice que hay un dicho que dice que unos hombres que estaban parados les preguntó el jefe: ¿por qué estáis parados? Dice uno: por mucho viento. Dice: ah, bueno. Y luego, cuando se quedó el viento, le dice el jefe otra vez: ¿y qué pasa ahora? ¿Por qué no trabajáis? Y dice el otro: por viento de menos. Ni por viento de más ni por viento de menos. Con mucha calma, dice. Eso es otro dicho de las salinas. A veces las situaciones son un poco absurdas. Esta anécdota me la contó José Conesa, el tío Conesa. Dice: los carpinteros íbamos a la mata a arreglar los puentes que hay en el sequión de la mata. Hay 2 o 3 puentes de madera y todos los años íbamos, porque siempre había alguna cosa de madera, algún pasamanos, algún tablón, algo que hacer. Y contaban que el maestro José María Tienza, que era ya muy viejecico el hombre, montaba en el carro y lo llevaba a la mata a tomar medidas, a ver lo que pasaba, lo que hacía falta. Y el tío Moya, que es uno que iba en el carro, que era muy grandón, se tiró de la barra del caballo al suelo y el maestro Atienza dijo: Antonio, por Dios, no pises al caballo, que nos tenemos que ir andando para el pueblo. Son anécdotas de años 40, años 50, pero yo creo que vale la pena traerlas de la memoria. Y bueno, también hay tragedias en las salinas. También hay tragedias. Les voy a relatar un accidente que por desgracia terminó en la muerte de un salinero. Y bueno, pues nuestro pequeño homenaje también para la memoria de este salinero. Me lo relató Antonio Pera Muñoz, el Rojo, testigo directo. Dice: ¿y Vileya? ¿Dónde está Vileya? Estaba yo en su turno y salió por encima del agua. Se cayó porque se paró. Se dio en la cabeza con el borde de la máquina y no se enteró nadie. Estábamos todos quitándonos el mono para irnos y empezamos: ¿y Vileya? ¿Dónde está Vileya? ¿Y Vileya? Y dice el chaparralero: ¿aquello es un tablón? Y digo: ¿aquello de allá un tablón? Cojo el botecico que teníamos de mano con una percha, me voy y era él, muerto. Me pilló de improviso, que no lo esperaba, y me puse muy nervioso. ¿Se acuerda, Antonio? Y bueno, para terminar, voy a pedir a Antonio Pérez que se acerque, porque Antonio Pérez es, aparte de salinero, y es también poeta. Y para terminar me gustaría que leyera unos versos suyos. Es un fragmento de un poema que se titula Golondrina de amor, que compuso en 2008. Pero bueno, yo creo que vale la pena escucharlo. Además, van a poder comprobar su extraordinario acento torrevejense.
Pregúntale al mar y al viento cómo nació esta ciudad, y el eco de una varera te dirá, por su laguna de sal. Memoria de las salinas, historia de un pueblo entero, memoria de nuestros padres, hermanos, tíos, hijos, abuelos, recuerdos de 1001 días, recuerdos de compañeros que se dejaron la piel y a veces hasta la vida, y hoy contemplan con orgullo, desde aquí y desde el cielo, la fuerza de nuestra unión, la unión de los salineros. Silencios del pensamiento en noches de la laguna, murmullos de sal y viento bajo la luz de la luna, murmullos que me llegaron entre las palas de un barco, mensaje que me llegó desde el corazón del charco y dijo: navégame, salinero, y arranca de mis entrañas la sal con sudor y enmero. Soy cálida y rosada y emblema de un pueblo entero, esencia de sol, sudor y sangre de salinero.